José, aquí está la lámina visual triple que solicitaste para la primera parte de Éxodo 7, resaltando el tema del orden y la organización de Saturno. Ver la lámina Éxodo 7, parte 1, W.E956DD3, 48B2, 9615, 83BB1, BC89. Bueno, aquí está la lámina comparativa de Éxodo 7.1.1 y palabras clave. Bueno, yo te he puesto por Dios al faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Autoridad, profeta, endurecimiento, señales de Dios. Dios organiza su obra con orden y propósito. El faraón no os oirá, pero yo pondré mi mano sobre Egipto. Éxodo 7.4. Endurecimiento, poder, juicio. Aunque haya oposición, el plan de Dios prevalece. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó. Éxodo 7.6. Obediencia, organización, fidelidad. El poder de Dios se manifiesta en señales y autoridad. Síntesis pedagógica. La primera parte de Éxodo 7 muestra que Dios establece roles claros. Moisés como líder, Aarón como portavoz. Anticipa la resistencia del faraón y asegura que su plan ordenado se cumplirá. Saturno, símbolo del orden y la organización, ilumina esta lección. La obra divina avanza con disciplina, obediencia y autoridad, incluso frente a la oposición. ¿Quieres que prepare también la segunda parte del capítulo, versículos 8 hasta 13, en este mismo formato triple, para que tus seminaristas vean la progresión del orden divino frente a la imitación humana? Muy bien, José. Vamos a trabajar la dinámica de Éxodo capítulo 7, parte 2. Siguiendo tu marco ceremonial de la serie Feliz para Siempre en la estación número 6, Saturno, símbolo del orden y la organización. Hasta 1. Paso 1, código R00, recordando el camino recorrido. Antes de entrar en la nueva sección. Éxodo 5, Moisés y Aarón enfrentan el rechazo del faraón y el pueblo sufre más cargas. Éxodo 6, Dios reafirma su pacto, revela su nombre como Jehová y promete librar a Israel con mano poderosa. Conexión, el capítulo 7 es la respuesta de Dios a la incredulidad del faraón y la confirmación de su poder frente a Egipto. Paso 2, división del capítulo en 3 partes. 1, versículos 1 a 7. Dios confirma a Moisés como profeta y a Aarón como portavoz. Se anuncia que el faraón endurecerá su corazón, pero Dios multiplicará sus señales. 2, versículos 8 a 13. El milagro de la vara convertida en serpiente. Los magos inmutan, pero la vara de Aarón devóralas a ellos. 3, versículos 14 a 24. Primera plaga, las aguas convertidas en sangre. El poder de Dios se manifiesta sobre el Nilo, fuente de vida para Egipto. Paso 3, trabajo de hoy, parte 1, versículos 1 a 7. Texto bíblico clave. Yo te he puesto por Dios al faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Éxodo 7.1, palabras clave. Autoridad, profeta, endurecimiento, señales, poder de Dios. Lección práctica, Dios organiza su obra con orden y roles definidos. Aunque el faraón se resista, el plan divino avanza con poder. Dinámica resuelta. 1, lectura en coral. Cada grupo lee una sección del capítulo. 2, descubrimiento guiado. Identifica las palabras clave. Autoridad, señales, endurecimiento. 3, aplicación personal. Reflexionen en cómo Dios también les da roles y responsabilidades en su ministerio. 4, síntesis grupal. La organización divina en Éxodo 7 muestra que aunque haya oposición, el poder de Dios se manifiesta en orden y victoria. Con esto, José, ya tienes la estructura ceremonial y pedagógica para el segundo bloque del Salón 1. ¿Querés que prepare una lámina visual triple, texto, palabras clave, lección práctica, específicamente para esta primera parte de Éxodo 7, resaltando el tema del orden y la organización de Saturno? Serie Feliz para Siempre, metáfora. Perdidos en el espacio pero rescatados por la verdad. Cristo Jesús. Estación Saturno y la organización. Salón 1. La Biblia al día. Éxodo capítulo 7, segunda parte. Primera división del capítulo. Código R0. Recordando el estudio anterior. Antes de avanzar en un nuevo peldaño, conviene recordar el anterior. Así mantenemos el hilo conductor de la historia
y comprendemos que la Biblia no presenta relatos aislados, sino una sola historia de salvación. En nuestro estudio introductorio del capítulo 7, recordamos que los capítulos 5 y 6 preparan Éxodo capítulo 5. Moisés presenta por primera vez el mensaje de Dios a Faraón. Open quote, deja ir a mi pueblo. Close quote. La respuesta fue negativa. Faraón endureció aún más la esclavitud de Israel. El pueblo comenzó a desanimarse y muchos llegaron incluso a culpar a Moisés. Aquí aprendimos que la obediencia inicial muchas veces parece empeorar las circunstancias antes de producir la liberación. Éxodo capítulo 6. Dios responde al desaliento. No reprende a Moisés, lo fortalece, le recuerda su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Repite 7 grandes promesas de liberación. Después llama nuevamente a Moisés y Aarón. Ahora no solamente debían confiar en el llamado recibido, debían confiar en el Dios que los había enviado. Conexión con Éxodo 7. Los capítulos anteriores respondían principalmente una pregunta. ¿Confiará Moisés en Dios? Ahora comienza otra mucho más grande. ¿Reconocerá Faraón quién es Jehová? Ya no se trata solamente de liberar a Israel, se trata de revelar al mundo quién es el verdadero Dios. Éxodo 7 inicia el gran conflicto entre el poder del Creador y los falsos dioses de Egipto. Ten conexión con nuestro método MK3 en uno ampliado. En el encuentro anterior estudiamos la visión panorámica del capítulo. Hoy comenzamos el recorrido detallado. Dividiremos Éxodo 7 en 3 grandes bloques. 1. Dios confirma la misión de Moisés. 2. La confrontación ante Faraón. 3. El comienzo de las plagas. Hoy trabajaremos únicamente el primer bloque. Primera división del capítulo, Éxodo 7, 1 al 7. Dios confirma la misión de Moisés. Antes de estudiar estos versículos, conviene recordar algo importante. Toda misión dada por Dios necesita 2 elementos. Primero, una orden divina. Segundo, la presencia divina. Sin ambas cosas, el creyente termina trabajando para Dios con fuerzas humanas. Peldaño 1. Paráfrasis. Después de escuchar nuevamente las dudas de Moisés, Dios le aseguró que no estaría solo. Le dijo que sería como su representante delante de Faraón. Aarón hablaría por él. Aunque Faraón endurecería su corazón, Dios realizaría señales extraordinarias para mostrar su poder. Finalmente Egipto conocería quién era Jehová cuando viera su brazo poderoso actuando. Moisés y Aarón obedecieron exactamente como Dios les había ordenado. Conexión. Ahora que entendemos el contenido general del pasaje, pasamos al siguiente peldaño. La paráfrasis nos dice qué ocurrió. La exégesis nos ayuda a descubrir qué significó para quienes vivieron ese acontecimiento. Peldaño 2. Exégesis. Hay varios detalles muy importantes. Te he constituido Dios para Faraón. No significa que Moisés fuera una divinidad. En el lenguaje hebreo significa representante o portavoz con autoridad delegada. Moisés hablaría con la autoridad de Dios. No hablaría por iniciativa propia. 2. Aarón sería su profeta. Así como un profeta comunica el mensaje recibido de Dios, Aarón comunicaría las palabras que Moisés recibiera del Señor. Dios estaba estableciendo un orden. Cada uno tendría una función distinta. 3. Dios anuncia el endurecimiento de Faraón. Esto no significa que Dios obligara a Faraón a pecar. Más bien, Dios sabía de antemano cuál sería la decisión libre del rey. Cada rechazo haría más duro su propio corazón. 4. El propósito de las señales no eran simples demostraciones de poder. Su finalidad era que Egipto conociera al verdadero Dios. La liberación de Israel era también una gran revelación del carácter divino. 5. La obediencia final. Después de tantos temores, Moisés y Aarón simplemente obedecieron. No aparecen nuevas discusiones, no aparecen nuevas excusas. Ahora caminan por fe. Conexión. La exégesis nos mostró el significado original. Ahora damos un paso más. La Biblia nunca fue escrita únicamente para informar, fue escrita para transformar. Por eso llegamos a la hermenéutica. Hermenéutica. Muchos creyentes se parecen al Moisés del capítulo 4. Ven sus limitaciones, ven sus defectos, ven sus fracasos, pero olvidan mirar el poder de Dios. El Señor nunca llamó a Moisés porque fuera el mejor orador, lo llamó porque estaba dispuesto a depender completamente de él. Nosotros también solemos pensar, no tengo suficiente preparación, no sé hablar, no soy capaz. Dios responde igual que entonces, no irás solo. También aprendemos que Dios trabaja mediante el orden. Moisés tenía una función, Aarón otra. Ninguno sustituía completamente al otro.
En la iglesia sucede igual. No todos realizan el mismo ministerio, pero todos son necesarios. Finalmente aprendemos que el éxito no consiste en convencer inmediatamente a todos. Faraón seguiría resistiendo. Sin embargo, Moisés seguía siendo un siervo fiel. Nuestra responsabilidad no es producir resultados. Nuestra responsabilidad es obedecer. Lecciones teoprácticas. No permitas que tus limitaciones sean mayores que tu confianza en Dios. Acepta el lugar donde Dios te ha colocado. Trabaja en equipo cuando Dios lo indique. La obediencia vale más que la elocuencia. El rechazo de algunas personas no significa que Dios haya abandonado la misión. La metáfora de hoy. Un astronauta jamás despega solamente porque tiene un buen traje espacial. Necesita un centro de control que lo dirija durante todo el viaje. Moisés era como ese astronauta. Dios era su centro de control. Cada paso debía depender completamente de las instrucciones recibidas. Nosotros también vivimos en un mundo lleno de peligros espirituales. Cuando dejamos de escuchar la voz del centro de control celestial, comenzamos a desviarnos. Pero mientras permanezcamos conectados con Cristo, nunca estaremos realmente perdidos en el espacio. Cristo en Éxodo 7. Moisés aparece como mediador entre Dios y el pueblo. Sin embargo, apunta hacia un mediador infinitamente superior. Jesucristo no solo habló en nombre del Padre, Él reveló perfectamente el carácter del Padre. Así como Moisés fue enviado para liberar a Israel de Egipto, Cristo vino para libertarnos de la esclavitud del pecado. Conclusión. Éxodo 7 comienza con una gran verdad. La obra de Dios nunca depende del talento humano, sino de la presencia divina. Cuando Dios llama, también capacita. Cuando Dios envía, también acompaña. Y cuando Dios promete estar con nosotros, ninguna oposición humana puede impedir el cumplimiento de su propósito. En nuestro próximo estudio entraremos en la segunda división del capítulo, donde presenciaremos la primera confrontación pública entre el Dios verdadero y los dioses de Egipto, al analizar el enfrentamiento entre la vara de Aarón y los magos de Faraón. Allí veremos que la verdadera autoridad no proviene del poder humano, sino del Señor que gobierna sobre toda la creación.